Nuevamente los felicito porque están preguntando mucho. Se ve que estas jornadas que han organizado están dando frutos. Siempre es importante tener en cuenta que todos los principios que nosotros proponemos como psicólogos, como profesionales, quedan chicos si uno no considera la dimensión de la fe y la dimensión de la gracia. Lo que decía el padre Fabio, para estar en condiciones de formar una familia cristiana, para poder llevar adelante todos estos desafíos que tenemos como familia cristiana, hace falta la gracia, hace falta el compromiso personal por vivir cada vez mejor la vida cristiana. Por eso es muy buena la oportunidad que el Padre les ofrece de hacer ejercicios espirituales, por ejemplo. Es un muy buen camino para seguir avanzando en la vida cristiana. No los desaprovechen. Nosotros, les cuento brevemente antes de empezar con la charla, nosotros hemos logrado después de algunos años, exactamente 12 años, formar un grupo, un equipo de trabajo de profesionales católicos muy bueno, gracias a Dios. Y eso es fruto del apostolado que hacen los padres, como el padre Fabio. Nosotros tuvimos la suerte de encontrarnos con un sacerdote que se llama el padre Miguel Ángel Fuentes, que tengo entendido que vino, ¿no? ¿Acá o no? No, acá no vino. Bueno, el padre Miguel Ángel Fuentes, que ahí hay varios libros de él. Hace algunos años, cuando empezamos a estudiar la carrera de psicología, en psicología se dicen muchas cosas raras, ¿vieron? Y muchas cosas contra la fe se dicen también en nuestra carrera. Entonces, cuando yo empezaba a estudiar la carrera de psicología en la universidad, fui a verlo al padre Fuentes, y el padre Fuentes me sugirió la idea de formar un grupo de estudio que nos formásemos en una psicología con una visión cristiana. Y gracias a ese sacerdote, el padre Miguel Ángel Fuentes, hemos logrado eso que les estoy contando, un centro de trabajo de psicólogos católicos. ¿Y cuánta falta hacen? ¿Cuánta falta hacen? Así que aprovechen lo que tienen acá, porque tienen mucho, aprovechenlo. Bueno, empecemos con lo que nos toca ahora. El título de la conferencia, de esta última conferencia, es Oportunidades y amenazas de la tecnología en la familia, diríamos. En general, pero sobre todo en la familia. Vivimos en un mundo, y ustedes lo saben mejor que yo, donde las nuevas tecnologías han tenido un avance enorme, gigante. Nuestros ojos se desgastan frente a una pantalla mientras se pierden el horizonte de lo real. Los espacios, los colores han perdido fuerza, porque preferimos a veces ver una pantalla que ver una realidad, como un árbol, como una planta. Ya voy a explicar mejor. Hay un filósofo francés que se llama Luc Ferry, que dice así, refiriéndose al avance tecnológico de nuestros días, dice así: cada año, cada mes, prácticamente cada día, cambian nuestros celulares, nuestras computadoras y nuestros coches. Evolucionan, sus funciones se multiplican, las pantallas se agrandan y se llenan de color, las conexiones a Internet son mejores y más rápidas, los dispositivos de seguridad se vuelven más avanzados. Esta evolución proviene de la lógica de la competencia y se ha vuelto un inevitable que no seguir la constituiría un suicidio para cualquier marca. Estamos metidos en un avance tecnológico significativo que nunca antes se había dado. Cuando hoy largan el último iPhone y todos salen corriendo a buscarlo, ya tienen diseñado el próximo. ¿Sabían eso ustedes? Sí. Ya tienen diseñado el próximo. Es decir, largan al mercado este iPhone, pero ya tienen desarrollados los próximos 3, ¿entienden? Entonces esperan un poquito hasta que se cansen y largan luego el otro, y vamos todos de nuevo a buscar el nuevo. Y eso es un avance que prácticamente parece ser interminable. Y la tecnología puede volverse una amenaza. Puede volverse una amenaza para nosotros y para nuestra familia. Realmente puede serlo, ya vamos a ver por qué. Pero también, ciertamente, la tecnología es una oportunidad. Y de eso también quiero decir algo. Es lo que menos voy a decir, porque en realidad lo que quiero hablar es el problema. Pero
Es cierto que también es una oportunidad, es un avance bueno, es un avance humano, una creación del hombre, un avance interesante en la técnica. Si el hombre lo ha desarrollado es porque Dios le dio la capacidad para hacerlo y es bueno, siempre que se ordene bien. Nosotros, por ejemplo, ahora estamos con mi esposa aquí, a muchos kilómetros de distancia de los dos, de los dos niños más grandes. Y, por ejemplo, ayer el hijo más grande tuvo un acto en el colegio, donde era el Día de la Tradición en Argentina, entonces lo disfrazaron de gaucho en Argentina, y nos mandaron su foto y nosotros estábamos casi presentes porque vimos la foto de su acto, ¿entienden? Hablamos con ellos por una videollamada y los tenemos muy cerquita. Claro que es una oportunidad de tener la tecnología, es un avance. Imagínense en otra época tener que mandar una encomienda por un barco que de acá que llegaba la carta yo ya volvía, ¿entienden? Ciertamente que es una ventaja. No voy a decir con esto y con las cosas que voy a decir, y lo quiero dejar claro ahora, no estoy queriendo satanizar la tecnología. La tecnología no es mala, la tecnología no es ni buena ni mala. Es de acuerdo a cómo uno la use. ¿Sí? Eso es muy importante decirlo. Porque claro, si uno cree que todo es malo en la tecnología, cae en un absurdo reduccionista y entonces nos pone en una actitud en realidad negativa frente a la tecnología, y eso no tiene que ser así. Pero lo quiero dejar claro ahora porque lo que voy a hablar es negativo. Porque ¿qué sucede? Las TIC, como se dice, las tecnologías de la comunicación, nos afectan y nos están afectando. Lo que vamos a hacer es esto, una somera descripción que hemos hecho una vez en un trabajo, se lo voy a ir contando, muy simple, sobre cómo las nuevas tecnologías, me refiero a esto a todos los dispositivos electrónicos, todos, sea el teléfono móvil o celular, computadora o ordenador, televisión también, la televisión, todo tipo de dispositivo, las tablets, todo tipo de dispositivo. Cuando uno piensa en los problemas que me puede traer esto, la tecnología, habitualmente piensa en el problema de las adicciones, por ejemplo. Incluso esto pasa dentro del campo profesional. Uno a un psicólogo le pregunta, ¿qué conoces de la problemática de la nueva tecnología? Y las adicciones a las nuevas tecnologías. Y es verdad, pero es un problema. Hay muchos otros problemas de los que vamos a hablar ahora. Lo que vamos a hacer es esto, vamos a ir repasando algunas funciones o capacidades psíquicas que todos nosotros tenemos y viendo cómo esa capacidad psíquica se ve afectada, alterada por el uso excesivo de la nueva tecnología. ¿Está? Siempre me refiero al uso excesivo. Y uno puede decir, bueno, está bien, eso que va a decir seguramente se refiere a la persona que hace uso excesivo de la tecnología. Lo que sucede es que hoy lo más frecuente es el uso excesivo. ¿Entienden? En todos nosotros, en las mejores familias. Vamos a ir viendo por qué. ¿Vamos bien hasta acá? Vamos a ir repasando funciones psíquicas, funciones de nuestro psiquismo y cómo se ven afectadas con las nuevas tecnologías. En primer lugar, la atención. La atención. La atención, cuando hablamos de lo que es la atención en general, es la capacidad que tenemos todos nosotros de focalizar nuestra conciencia en una cosa a la vez. ¿Sí? Esa atención puede ser voluntaria, como están ahora haciendo todos ustedes el esfuerzo de escucharme, es una atención voluntaria, están con su voluntad esforzando en prestar atención a este señor que está hablando. ¿Sí? Y también existe la atención espontánea, ¿verdad? Supongamos que ahora hay un estruendo, de golpe un estruendo, un ruido fuerte o un golpe o algo, por ejemplo, y alguno estaba medio dormido, quizá ese pequeño sonido espontáneamente me llamó la atención, es decir, dirigió mi conciencia a una cosa. ¿Entienden eso? Y uno, ¿a cuántas cosas le puede prestar atención? A la vez. ¿A muchas o a pocas? ¿Cómo? A pocas. Cuanto menos sean las cosas a las que uno le presta atención, mejor rendimiento tiene la capacidad de atención. ¿Entienden? Si yo estoy atento a muchas cosas a la vez, ¿qué pasa? Ninguna de esas cosas que estoy prestando atención ingresa a mi psiquismo de forma completa, nítida, fuerte, entra más bien difusa. ¿Está? Hablábamos hoy, se escucharon muchas preguntas sobre el déficit de atención, justamente lo que le sucede al chico que no puede focalizar la atención en ninguna cosa a la vez. Retiene muy poco, de una cosita a la otra, de otra cosita a la otra, no puede retener.
A veces sucede que la atención se expande. En psiquiatría y psicopatología conocemos un fenómeno que se llama hiperestesia. Es cuando un paciente está medio exaltado y presta atención a todo. Todos los colores, todos los sonidos, todo le llama la atención. Está exacerbado. Hay que calmarlo. Bueno, nuestra atención entonces, mientras a menos cosas se focalice, mejor, más rendimiento tiene. ¿Hasta ahí vamos? ¿Qué sucede con la tecnología? Fragmenta nuestra atención. La fragmenta. La tecnología en general, hacen que los hombres pierdan la capacidad de prestar atención, o por lo menos se las disminuya bastante, o mucho. Por eso es muy difícil, por ejemplo, en los niños o en los adolescentes, que presten atención a esto, por ejemplo, a una charla. Porque ellos están acostumbrados a escuchar fragmentos muy breves, o a leer fragmentos muy breves. No pueden prestar atención a mucha cosa junta. Fíjense cuando uno se acostumbra a usar mucho el teléfono móvil, el teléfono celular, y se acostumbra a leer mensajes en el teléfono, ¿cuántas palabras tiene un mensaje? Muy pocas. ¿No es así? Entonces cuando va leyendo los mensajes, hace que la atención tenga capacidad de retener poquito, mensajes cortos. Cuando yo a esa persona le entrego un texto, por ejemplo, para que lea, un texto de más de 2 párrafos, le cuesta sostener la atención. La investigación ha demostrado que el acto cognitivo de la lectura, se basa no solamente en el sentido de la vista, se basa también en otros sentidos. Cuando uno lee o cuando uno leía un libro, una hoja, un papel, usaba el tacto, ¿entienden? La postura corporal, todo eso se involucraba en la lectura. Ahora se ha vuelto un fenómeno más pasivo. Cuando uno tiene un teléfono, la imagen, el texto, lo que sea, se presenta ante mí sin que yo haga ningún esfuerzo y solo uso la vista. ¿Se entiende? Entonces hace que mi atención poquito a poco vaya disminuyendo en su capacidad. Hay lo que se llama, el ecosistema de las tecnologías de la interrupción. Cuando uno toma su teléfono para hacer, supongamos, un mensaje, para enviar un mensaje, inmediatamente, quizá envía el mensaje, pero después tiene que ver el mensaje que le mandaron anteriormente, o que ve el otro icono que se abre de Facebook, o ve el Instagram, y se pone un rato, y al final iba a hacer un mensaje y terminó 15 minutos enchufado en el teléfono. Les ha pasado más de una vez, seguramente a cualquiera de ustedes o a alguno que conozcan. Al vecino, al hermano, al papá, a alguien. Sucede. ¿Por qué? Porque realmente están hechas estas cosas, la tecnología, para llamarnos la atención. Los hipervínculos, por ejemplo, cuando uno está trabajando en la computadora y tiene 18.000 ventanas abiertas, todas al mismo tiempo, y va una, va otra, aparecen, eso interrumpe, eso hace que la atención no se pueda focalizar. Bien, y fíjense, la Internet sobre todo, influye en nosotros de una manera muy particular en la atención, porque atrae nuestra atención para distraerla. Es como que juega con nosotros, juega con nuestra atención. Cuando una persona se fija en un tesoro, una idea, con exclusión de toda otra, cuando la conciencia no tiene ningún otro objeto por delante, eso es la atención. Si no, no es atención, es disipación. Y el rendimiento psicológico no se puede dar. Fíjense lo que pasa, a ver si está en este gráfico. Esto no importa. Acá, miren. Fíjense, cuando la atención es concentrada, cuando uno puede focalizar su atención en una cosa a la vez, fíjense lo que pasa con el rendimiento psicológico, rendimiento mental. Y fíjense lo que produce con la fatiga. No hay fatiga, no hay cansancio. Porque la atención es concentrada, la atención es buena. Cuando uno, por el contrario, tiene una atención disipada, porque está todo el tiempo distraído por algo, fíjense cómo es. Bueno, así quedamos, pero miren. Así. La fatiga es la que sube y el rendimiento es el que disminuye. Hay un fenómeno que se llama fatiga, técnicamente se llama fatiga, que es el cansancio mental.
¿Por qué últimamente nos encontramos más cansados mentalmente que antes? Porque ocupamos nuestra atención en muchas cosas a la vez. Entonces es como que mi psiquismo desgasta energía psíquica, despilfarra energía psíquica y termina por fatigarse, por cansarse. Uno no puede prestarle atención a tantas cosas a la vez. Y eso, fíjense, uno a veces tiene el gran defecto de llegar a la casa cansado del trabajo. ¿Y qué hace? Se sienta en el sillón un rato a mirar el teléfono o a mirar la televisión, creyendo que eso me va a descansar. En realidad eso no descansa. Eso no descansa, porque a nivel cerebral no descansa. Por más que uno esté echado en un sillón y parece que está descansando, el cerebro no está descansando. Al contrario, se está hiperactivando porque está generando esto que les digo, una atención que se disipa cada vez más. Entonces el desgaste es mayor, la fatiga es mayor. Y uno no termina de descansar, y si no termino de descansar, es que el descanso tendría que ser distinto. Tendría que ser, como vamos a decir después, cuando veamos las soluciones, focalizándose en una cosa a la vez, etc. Bien. Hay muchas causas que pueden favorecer en la distracción, que pueden correr nuestra atención. Por ejemplo, la debilidad orgánica, lógico. Si uno, por ejemplo, tiene hambre y está con mucho hambre o sueño, lógicamente que le va a costar prestar atención. Eso es básico. La vida disipada en la que vivimos, porque no es solamente el teléfono, es todo, la vida frenética en la que vivimos, vamos, venimos, volvemos, salimos, eso nos genera disipación. La falta de entrenamiento y el agotamiento patológico, ya cuando hay un problema de una enfermedad. Bien, bueno, esto, cuando la atención se fija demasiado en una idea, sin poder despegarse de ella, eso se llama obsesión. Atención obsesionada, que a veces también nos sucede. Cuando nuestra atención o nuestra idea es tan fuerte, tengo una idea muy fuerte, por ejemplo, cuando se presentan imágenes que se buscan en internet, y la búsqueda de ese estilo de imágenes, sean las que sean, malas, buenas, y a la persona la obsesionan, es decir, le generan como la idea fija, eso quiere decir obsesión, la idea fija de querer buscar ese tipo de imágenes. Bien, eso también disminuye el rendimiento, etc. Voy a enseñar algunos recursos. Cuando nuestra atención es afectada y nos damos cuenta de que tenemos problemas de atención, les voy a dejar algunos recursos, si quieren pueden sacar la foto, les puede servir, para corregir el problema de nuestra atención. Todos nosotros probablemente tengamos nuestra atención afectada, más o menos, pero por esto. Hay ejercicios prácticos que nos pueden ayudar y los comparto a continuación. Fíjense, hay un ejercicio que se llama concentración visual externa. ¿Qué tengo que hacer? Tengo que entrenar mi capacidad de atención en que se vuelva que se entrene la atención, que esté más capacitada, que esté la atención lista para estar donde yo quiero que esté y que no se vaya por cualquier lado. ¿Me explico? Fíjense. Por ejemplo, nosotros en el consultorio le enseñamos a los pacientes estos gráficos. ¿Los pueden ver ahí? ¿Sí? Lo que el paciente tiene que hacer es esto, lo que cualquiera de ustedes puede hacer, es generar estos gráficos en el aire, con su dedo, dibujándolos en el aire. Si eso lo hiciesen todos los días un poquito, ¿qué logro? Que al ser un gráfico en el aire, el gráfico no existe realmente, lo estoy imaginando, pero si me concentro plenamente en ese gráfico que en realidad es inexistente, que está en el aire, sin distraerme con el fondo, sin distraerme con ninguna idea previa, sin nada, mi atención se está focalizando. Por eso se llama concentración visual externa. Soy capaz de visualizar mi atención y mi concentración en un objeto. Es como un entrenamiento. Mi atención, poco a poco, se va poniendo donde yo quiero que esté. ¿Sí? Y lo que se llama concentración visual interna es cuando la persona ya aprendió esto, a hacerlo bien, y puede hacer esto, realizar los gráficos de forma imaginaria. O sea, que pueda concentrar una idea, pero interna, es mucho más difícil. Exige un grado de concentración mucho mayor. Pero eso ayuda a que me entrene, me capacite para poder entrenar mi atención. Bien, sigamos. Dijimos entonces, hasta ahora hemos dicho esto.
que íbamos a hacer un repaso de algunas funciones psíquicas y cómo se ven afectadas por las nuevas tecnologías. Primero la atención, ahora la memoria. La memoria. Fíjense lo que yo estoy diciendo, todavía no dije la palabra adicción a las nuevas tecnologías, todavía no hemos hablado de eso, no hemos hablado de los peligros que tiene la tecnología, como por ejemplo el acceso a la pornografía en los niños. Todavía no hemos dicho todas esas cosas que son súper delicadas, pero fíjense cómo ya esto nos está afectando. La memoria. La memoria. Claro, en primer lugar, porque hay una relación muy cercana con la atención. Cuando uno retiene en la memoria, es porque presta atención a algo, por eso lo retiene. ¿Vieron cuando dice, pero si yo te dije esta mañana tal cosa, ¿me dijiste? Uno no se acuerda, no tiene memoria de eso. ¿Por qué? Porque no le estaba prestando atención. Si uno le presta atención a alguien, eso lo fija, eso lo guarda. ¿Se dan cuenta? O sea que si la atención ya está fallando, como les dije recién, la memoria ya de entrada sabemos que va a fallar. Por ese primer motivo, ¿sí? Por otro lado, también la memoria falla porque quienes promueven las nuevas tecnologías, ¿qué quieren hacer? Fomentan esto que aparece acá, la externalización de la memoria. Externalización de la memoria. Antes, y no digo mucho tiempo antes, no estoy hablando de muchos años atrás, cuando uno tenía que comunicarse por teléfono con alguien, recordaba los números telefónicos, ¿o no? Ahora no hace falta recordar los números telefónicos. ¿Quién se sabe el número? Ni el de uno sabe a veces, ¿no? ¿Cómo es tu número? A ver, espera que lo busco. No tengo que hacer el esfuerzo de recordarlo yo. ¿Por qué? Si externalizo la memoria, la tengo aquí, en la memoria del teléfono. ¿Me explico? Los cumpleaños de un ser querido. Antes recordábamos los cumpleaños. Ahora, ¿para qué quiero recordar un cumpleaños si me lo recuerda esto? O el Facebook. El Facebook es una gran ayuda en memoria, ¿no? Pero si uno tiende a eso, a la externalización de la memoria, a volcar todo el ejercicio de nuestra capacidad humana en un aparato, entonces está disminuyendo su capacidad. ¿Se dan cuenta? Esto es muy importante porque de verdad nos está afectando. Sócrates, estoy hablando de Sócrates, un filósofo en Grecia, pero siglos y siglos atrás. Sócrates, que no tiene nada que ver con celulares, Sócrates no usaba celular. Pero Sócrates decía esto: a medida que la gente se acostumbra más a escribir sus pensamientos y a leer lo que los demás han escrito, se vuelven menos dependientes de los contenidos de su propia memoria. ¿Por qué? Porque en la época de Sócrates lo que sucedía era el cambio de la transmisión oral a la transmisión escrita. Antes se transmitía de forma oral. Las obras de la literatura, por ejemplo, antigua, se traducían de forma oral. La memorizaban por completo, obras, pero que hoy uno la ve por escrito y son una obra así, de gruesa, un libro, de memoria. Y lo repetían, lo transmitían, el otro lo aprendía y lo volvía a transmitir. ¿Tá? Imagínense el ejercicio de la memoria que tenían. Nosotros estamos muy lejos de eso, muy lejos. En el siglo VII, más acá todavía, San Isidoro de Sevilla comentaba cómo la lectura de los libros, los dichos de otros pensadores, hacen más difícil que escapen a la memoria. Es decir, lo que estamos diciendo con esto es que la memoria, nuestra capacidad de memoria, es una capacidad riquísima del ser humano, riquísima, que podríamos fomentarla y hacer que crezca, producir conocimiento propio, retener ese conocimiento, y cada vez lo logramos menos por estos aparatos. ¿Entienden? Nos estamos en el fondo deshumanizando. Bien. Los poderes mentales se fortalecen con la memoria a largo plazo. La memoria, el recordar algo, puede ser que yo recuerde algo de corto plazo, se dice memoria de corto plazo. Recuerdo, por ejemplo, que hace un rato estuvimos almorzando y escuchando los mariachi aquí, el mariachi loco, por ejemplo, al final. Eso es memoria a corto plazo. Memoria a largo plazo es cuando uno es capaz de retener en su historia personal hechos históricos pasados hace mucho tiempo. ¿Está? Eso se ve afectado, porque como la memoria va perdiendo de a poquito la capacidad de retención, no fija recuerdos importantes de la vida. Y esto es muy importante y muy peligroso. ¿Por qué? Porque nuestra identificación personal sucede gracias a nuestra memoria.
Uno sabe quién es por lo que fue y uno sabe quién es porque puede proyectarse hacia el futuro. Y esa capacidad la tiene la memoria. Si yo altero la capacidad de mi memoria, entonces voy a perder incluso conexión en mi identidad, conexión en mi vida. Una conexión casi existencial. Se pierde. Bien, sigamos. Hemos dicho entonces, se ve afectada la atención, se ve afectada la memoria, se ve afectada también la inteligencia y el lenguaje. La inteligencia y el lenguaje. Las nuevas tecnologías son un peligro para nuestra inteligencia. Un peligro para nuestra inteligencia. Hay muchos que promueven el uso de las nuevas tecnologías que quieren lograr lo que llaman inteligencia artificial. Inteligencia artificial. Crean, y esto ustedes lo conocen muy bien, hay avances científicos muy importantes donde se han creado, por ejemplo, robots, terapeutas. ¿Sabían eso? Hay terapeutas robots. O sea, en un futuro lo que proponen es que no existan malos psicólogos, que exista un robot que escuche tus problemas y que tenga soluciones a tus problemas. Y con una serie de algoritmos han producido respuestas. Y el robot responde. Y uno le habla al robot y el robot responde. Búsquenlo en Google, es impresionante. Eso es que quieren lograr que la inteligencia artificial reemplace a la inteligencia humana. Pero esto es una metáfora. Cualquier persona con sentido común se da cuenta y dice, pero eso es una metáfora. ¿Cómo va a reemplazar la inteligencia artificial a la inteligencia humana? Pero hay personas que creen esto de verdad, ¿eh? Y lo promueven. En realidad, la respuesta es muy simple. Cuando uno dice que la inteligencia artificial está creciendo, es porque hay alguna inteligencia humana detrás que lo está haciendo. ¿Entienden? El límite de la inteligencia artificial siempre es la inteligencia humana. Eso está claro. Bien. Pero nuestra inteligencia humana, se va empobreciendo. Existe una suerte de anemia mental. Anemia mental. Uno lo ve en todos los niveles, a nivel educativo. Uno lo ve a nivel educativo, por lo menos en Argentina. El nivel educativo de un niño, de un adolescente en un colegio, de un joven universitario, de un profesional, los niveles han cambiado de inteligencia. Un profesional médico, hace un tiempo atrás, conversando conmigo, me decía, él es médico psiquiatra de muchos años, y me decía que conversando con un médico recientemente recibido, diríamos, no sé qué edad puede tener un médico recién recibido, supongamos 25 años, y dice, no sabía este médico recién recibido, médico, al que yo puedo ir a ver para que me cure, no sabía, dice, principios de anatomía básica. Anatomía, ¿saben lo que es la anatomía, no? El estudio de las partes del cuerpo. ¿Se dan cuenta? Un médico no sabía anatomía básica. O sea, no sabía dónde está el estómago, no sé qué es lo que no sabía, pero no sabía. ¿Entienden? Y después uno va a ir a ver a ese médico para que me cure. Bueno, esa es cómo se va empobreciendo la inteligencia humana. Y el lenguaje. Cuando hablamos del lenguaje, fíjense, existe como una especie de pereza, una suerte de pereza intelectual. La gente no quiere aprender, no quiere leer, no quiere estudiar, porque ¿para qué si todo me lo resuelve esto? Todo me lo resuelve. No necesito más. Cuando uno le pide un trabajo en la universidad a los jóvenes, alumnos, para que hagan un trabajo, le tenemos que llevar libros de texto y decir, aquí están los libros, sobre estos libros van a hacer el trabajo. Porque si no, ¿qué hacen? Google. Entran al Google, buscan, cortan, pegan y arman el trabajo que les lleva 5 minutos y vienen a la clase con el trabajo hecho. Bueno, cuando le llamamos el libro papel, los obligamos a que los chicos tienen que entrar en contacto con el texto, comprenderlo, sacar los elementos más importantes, hacer una síntesis, etc. Bien. El uso del lenguaje, como les digo, también disminuye, porque no tenemos el esfuerzo de lograr conocer nuevas palabras en nuestro lenguaje. No tenemos la capacidad. O la vamos perdiendo poco a poco. Miren, cuando uno va creciendo, tiene que ir conociendo cada vez mejor el lenguaje, sea cualquiera el idioma, el lenguaje me refiero. Cuando un niñito es chico, María del Pilar, que estaba por ahí, mi hijita, dice palabras en castellano muy pobres, obviamente, todavía no tiene 2 años, y va aprendiendo de a poquito. Y uno le tiene paciencia, ya va aprendiendo a decir algo.
Perfecto. Pero si ella tuviese 18 años y hablase como habla ahora, yo diría, bueno, tiene un problema, ¿no? ¿Sí o no? Bueno, cuando un profesional aprende su lenguaje técnico, por ejemplo, también tiene que ir creciendo en su conocimiento de su lenguaje técnico. Nosotros siempre nos reímos porque en los exámenes viene el alumno y te dice, uno le pregunta, por ejemplo, no sé, describa la enfermedad de la esquizofrenia. ¿Qué es la esquizofrenia? ¿Se lo puedo decir con mis palabras? Te dice. Se lo puedo decir con mis palabras. O sea, lo que está queriendo hacer es esto. El lenguaje técnico apropiado para describir una enfermedad, una patología, bajarlo de nivel usando su pobre lenguaje, cuando en realidad lo que tiene que hacer es él crecer en el lenguaje. ¿Se entiende? Todo esto se va empobreciendo gracias a las nuevas tecnologías. En Argentina, para estimular el envío de mensajes de texto a través de teléfonos celulares, la empresa Personal, una empresa de telefonía móvil, una empresa de telefonía celular, en Argentina publicó y distribuyó un manual de 200 abreviaturas para que los usuarios pudieran seguir destruyendo el lenguaje y empobreciendo la lengua castellana. Y entonces, por ejemplo, dentro de esas abreviaturas, que es lo que se usa, cuando uno manda un mensaje, un texto escrito por un WhatsApp o lo que sea, abrevia las palabras. ¿Les debe haber pasado? Este manual proponía, en vez de escribir te quiero mucho, escribir TKR. Te quiero mucho. Eso sería. O gracias, GRCS, abreviado. Eso va destruyendo poco a poco el lenguaje. Y fíjense, esto no es un invento mío que se está destruyendo el lenguaje, ni tampoco una exageración. El presidente de la Academia Nacional Argentina de Letras, el lingüista Pedro Luis Barcia, esto pasa en Argentina, no sé cómo será en otro país, pero en Argentina es así, advierte que los jóvenes están hablando hoy un promedio de 250 palabras. 250 palabras, contra 800 que utilizaban 10 años atrás. Estamos hablando del lenguaje, de la lengua castellana, obviamente. Un idioma muy rico, muy bello, como es la lengua española, la lengua castellana, ustedes lo saben muy bien. ¿Que saben cuántos vocablos tiene la lengua castellana? ¿Cuántas palabras tiene la lengua castellana? 85.000 palabras tiene. De 85.000, hoy están usando 250 con suerte. Y cada vez menos. ¿Se dan cuenta cómo se va empobreciendo el lenguaje? Se va destruyendo, realmente se va destruyendo. La inteligencia humana tiene una capacidad muy importante, que es la capacidad de reflexión. La capacidad de reflexión. Reflectir es volverse sobre sí. Eso es la reflexión. Cuando uno vuelve sobre sí mismo, uno puede pensar qué piensa y pensar qué piensa, qué piensa. ¿Vieron? Eso es infinito. Uno reflexiona. La capacidad de reflexión se va perdiendo por el abuso de las nuevas tecnologías. Los niños, los jóvenes, los adultos tienen poca capacidad de reflexión, no pueden estar solos. No pueden estar solos. Para reflexionar hay que estar solos, tranquilos, pensar en mí mismo, en mis problemas, cómo superarlos, cómo enfrentarlos. Esa capacidad de reflexión se va perdiendo. No pueden estar solos, ¿están solos? Teléfono. ¿Está? Bien, sigamos. Bueno, y la profundidad. Lógicamente, se pierde la profundidad. Lo que vemos hoy es una marcada superficialidad. Como les decía recién, el ejemplo de un trabajo de una universidad donde el joven busca un texto en internet, lo replica y listo. Eso es superficial. Nunca entró en la profundidad del tema, nunca lo investiga, nunca lo conoce. Bien. La neuropsicología de las tecnologías de la comunicación. El uso continuado y el uso exagerado de las nuevas tecnologías también traen consecuencias neurológicas. A nivel de nuestro cerebro, traen consecuencias. Una es esta. Hay un fenómeno, lo explico muy brevemente, hay un fenómeno a nivel cerebral que se llama la plasticidad neuronal. Es decir, es la capacidad de nuestro cerebro de adaptarse, de nuestras neuronas, que son las células de nuestro cerebro, de adaptarse a los cambios, a los nuevos circuitos cerebrales.
Por ejemplo, incluso si una persona, por ejemplo, tiene un daño en el cerebro porque tiene un accidente y se golpea el lóbulo frontal, supongamos, o tiene un daño en el cerebro que le hace perder la memoria o parte de la memoria, puede hacer que, sobre todo si es niño o si es joven, ese cerebro restablezca la función de la memoria en otra zona cerebral. Eso se llama la plasticidad neuronal. Se adapta fácilmente el cerebro a los nuevos circuitos. Bueno, ante la nueva tecnología, el cerebro se adapta muy rápidamente. Por eso un niño muy chiquitito puede tranquilamente manejar uno de estos dispositivos. Y uno dice, yo he escuchado muchas señoras que dicen, ¿cómo vienen los niños hoy? ¿No? Es impresionante cómo cambió, cómo vienen ahora los niños, como si fuese que los niños de ahora son distintos a los de hace 50 años atrás. Son todos seres humanos iguales. La diferencia está en que tienen mucha invasión de parte de la nueva tecnología y una acelera a nivel cerebral. Bueno, una actividad mental que modifica el cerebro. Voy a seguir un poquito porque si no se nos va a hacer muy largo. Esto sí es importante. Otra área que se ve afectada, además de toda la que hemos dicho, es el área afectiva, social, familiar. Esta es la que más nos afecta. Todas nos afectan, pero esta también. Fíjense. Aparece un primer fenómeno, dice ahí, relación con el teléfono mismo. Digo el teléfono, cualquier dispositivo, pero me refiero al teléfono porque es lo más frecuente. Pero aparece hoy una suerte de relación especial con el aparato. Es decir, las personas empiezan a tener una relación. No sé si me explico. Como si fuese un amigo. Ahora le voy a decir de vuelta, creo que está más abajo, ¿ver? No, no está ahí. Pero como si fuese un amigo. ¿Vieron cuando uno tiene una relación de amistad con alguien y el amigo no está y lo extraña? Así con el teléfono. Y entonces salieron de casa, no tienen el teléfono, extrañan al amigo, se angustian, ¿entienden? Eso es un tema. Y es muy delicado porque nos pasa a los grandes también, a los adultos. Imagínense a los jóvenes, a los adolescentes, peor. Esto que puse aquí es una cuestión anecdótica, pero ¿qué quiero decir? Para mostrar el avance tan importante que hay, tan fuerte que hay, tan rápido de esto. Cuando la mayoría de ustedes eran jóvenes, existían cabinas telefónicas. Uno hablaba por teléfonos públicos, ¿no? La ficha, la moneda o lo que sea, está. Eso fue evolucionando tan rápido, que hoy ya eso no existe en el mundo. Y son cosas históricas. Como uno visita las ruinas de no sé qué cosa, las ruinas, bueno, ahora visita las ruinas de los teléfonos públicos, de los teléfonos, cabinas telefónicas. Uno cuando visita Londres, por ejemplo, ¿vieron Londres que tienen esas cabinas típicas rojas, que son muy tradicionales en Inglaterra? Existen todavía, pero son históricas. Algunas, por ejemplo, están llenas de agua, con peces adentro. Otras tienen para conectarse a Wi-Fi o para cargar la batería del teléfono. Ha cambiado, evolucionado. Todo evoluciona tan rápido que nos atropella, ¿no? Bien. Provee una sensación de libertad, independencia y seguridad. Esto es un tema. Nuestra personalidad se ve alterada y la de los adolescentes mucho más. Encuentran seguridad en esto, en este aparatito ridículo, ¿entienden? En esto, que es una cosa, que se cae y se rompe. En esto encuentran seguridad. Personas que, por ejemplo, tienen que hacer, supongamos, un trámite, no sé, van al banco a hacer un trámite y tienen que estar esperando que suceda que lo llamen o algo, y no pueden estar solos, no pueden estar tranquilos, se sienten inseguros, tienen que sacar esto para mostrarse seguros, que están ocupados, que tienen a alguien que los llama, no sé, no pueden tener seguridad. Bien, sigamos. Un cambio social muy importante. Hoy, quien no tiene esto, no está a la moda. No está a la moda. Realmente no lo está. Y no lo permite el avance tecnológico tampoco. No lo permite el avance tecnológico porque va avanzando tanto que un día te avisa WhatsApp que si ya no cambiaste el teléfono, WhatsApp no te va a funcionar. Entonces uno tiene que seguir avanzando en el cambio del teléfono y seguir avanzando y seguir avanzando. Cuando uno puede vivir tranquilamente sin teléfono. Yo siempre pongo el ejemplo de un sacerdote que conocí en Bélgica, un sacerdote muy bueno,
que tenía un teléfono, en Bélgica estoy hablando, el primer mundo, eso también es tienen acceso a lo que uno quiera. Tenía un teléfono que, ¿vieron esos teléfonos de antes que no tenía no tiene pantalla así como esto, nada? Tiene teclas, ¿no? No tenía para tener WhatsApp, nada. Ese teléfono tenía. Porque él decía, si yo tengo un teléfono como el que todos tienen, me voy a volver un estúpido. Él me lo decía, ¿no? En Bélgica. Bien, sigamos. La Internet en los niños y adolescentes. En los niños y adolescentes. Uy, se me pasó. Tiene sus ventajas y tiene sus peligros. Como yo digo, yo voy a marcar los peligros más que las ventajas porque es lo que veo todos los días en la consulta, pero hay ventajas, por supuesto, que uno puede aprovechar a conocer cosas, investigar, conocer, no sé, un documental muy interesante sobre los tiburones de no sé dónde, y eso lo puedo buscar rápidamente en el teléfono y mostrárselo al hijo. Eso está muy bien, sí. Pero también hay muchos peligros. Por ejemplo, uno de ellos es en la adolescencia, como muy bien lo explicó hoy una psicóloga extraordinaria que les dio una conferencia más temprano. Ella, ¿qué les decía? Hay dos impulsos básicos que aparecen en la adolescencia, ¿vieron? Uno era, ¿cuál? A ver si prestaron atención. La autoafirmación individual. Es decir, el adolescente quiere mostrarse alguien, quiere ser alguien, quiere lograr su identidad. Bueno, para eso, que el adolescente está formando su personalidad, es muy importante que el adolescente tenga contacto real con las personas. Cualquier adolescente que quiere formar su identidad, ¿qué tiene que hacer? Enfrentar una conversación, equivocarse en una conversación, ruborizarse, ponerse rojo porque le dio vergüenza, tartamudear un poco, aprender a manejar las nuevas situaciones. Eso hace que su personalidad se vaya formando. ¿Qué hacen las nuevas tecnologías? Atacan directamente el desarrollo de la identidad. Porque ¿qué hace el adolescente con esto? Tiene tiempo. No es un tiempo real, es un tiempo virtual. Entonces, ¿qué hace el adolescente? Se edita su foto de perfil, lo que va a responder, tiene tiempo para pensarlo, evalúa si lo dice o no lo dice. Que eso en la realidad no existe. En la realidad uno se equivoca, en la realidad uno tiene un grano acá cuando es adolescente que lo hace ser feo y es normal. La nariz grande así, porque cuando vieron al adolescente cuando pega así el estirón y se hace grande de golpe el niño, es como que la nariz le crece mucho así. Y es feo uno cuando es adolescente. Pero eso uno lo puede retocar y en el Facebook poner una foto de perfil que no parezca tan narigón. Pero eso en las relaciones normales no existe. Entonces cuando tienen que enfrentar una relación normal, real, no tiene elementos y tiene una personalidad débil, una identidad frágil. ¿Se entiende? Bien, ni hablar de las desventajas que existen también en el otro impulso que aparece en la adolescencia, que es la sexualidad. Con todo el drama que sería para hablarlo en otra conferencia, que es todo el tema de por ejemplo, el uso de la pornografía en Internet, la invasión de la pornografía. Porque no es ya un problema en la pornografía en Internet, no es ya un problema en la que el niño, el adolescente, el joven se pone en búsqueda de tal cosa. Ahora es al revés. La pornografía busca al joven, busca al niño, busca al adolescente y lo destruye. Nosotros como padres tenemos que estar preparados hoy para enseñarle a nuestros hijos qué hacer ante una situación como esa, porque nos va a pasar. No estoy exagerando, la cantidad de familias que nosotros nos consultan por eso es impresionante, porque no es que el chico busque, sino que la pornografía lo busca a él. Bueno, sigamos. Esto que decía recién, la edición de uno mismo. Hay una autora que es norteamericana, que es socióloga y psicóloga, se llama Sherry Turkle. Ella es muy interesante el planteo que hace. Tiene un libro que se llama así, Juntos pero en solitario. Juntos pero en solitario. Ella empezó su investigación, su trabajo de investigación, queriendo demostrar que las nuevas tecnologías iban a ayudar a la raza humana a comunicarse mejor y que iba a ser fantástico y que esto era la revolución más importante que había habido en la humanidad. Y mientras ella está investigando todo esto, se empieza a dar cuenta
que lo que ella quiere demostrar en realidad es todo lo contrario. ¿Se dan cuenta? Que en realidad en cuanto más avanzan las tecnologías de la comunicación, menos nos comunicamos. Y termina siendo de todo su trabajo lo que se llama hipótesis nula. Es decir, lo que yo planteaba como hipótesis no es todo lo contrario. Y escribe un libro que se llama así, Juntos pero en solitario. ¿Por qué? Porque estamos juntos, pero solos, cada uno en la suya. Hay una reunión de amigos, y están todos los amigos reunidos, pero cada uno con su teléfono. Yo siempre digo, al final están hablando con el que no vino. Hubiera venido, ¿entienden? Siempre están preocupados por otra cosa, estamos juntos pero solos. ¿Se dan cuenta lo grave de eso? En las familias pasa eso. La comunicación es muy importante, de los padres con los hijos, de los hijos con los padres, entre hermanos. La comunicación entre esposos. La comunicación es fundamental. ¿Cómo se va destruyendo la comunicación con esto? Estamos hipercomunicados, pero no con el que tenemos que estarlo, que está al lado nuestro. ¿Se dan cuenta? Es muy delicado. Bien, la vida familiar es afectada directa e indirectamente, ciertamente. La tecnoadicción. ¿Vamos bien hasta acá? ¿Están cansados? Bueno, yo sí estoy cansado. La tecnoadicción. Dentro de todos estos problemas que estoy diciendo, hay uno, como les decía, no es el único, pero hay uno, que es el tema de la adicción a las tecnologías. Adicción a la tecnología. Cuando yo hablo de adicción, no estoy hablando simplemente de un comportamiento abusivo o excesivo, de una conducta. Estoy hablando de una patología compulsiva y de un problema grave, para que les quede claro. El término adicción es un término que en la lengua castellana deriva del latín, como muchos de nuestros términos. Adictum es el término en latín, adictum. ¿Saben lo que era el adictum en la antigua Roma? El adictum era un tipo especial de esclavitud. La persona que, por ejemplo, tenía muchos bienes, tenía, una vila, era un romano importante, se endeudaba con otro, y de golpe se encontraba con que tenía una deuda tan grande que no podía resolver. ¿Cuál era el recurso legal que existía? El adictum. ¿Qué era eso? Que este hombre que se había endeudado se entregaba a él como esclavo, ¿entienden?, para pagar su deuda. O sea, el adictum era un hombre libre que libremente se hacía esclavo. Eso es un adicto. Un adicto es una persona que libremente se esclaviza a alguna cosa. Puede ser a una sustancia, por ejemplo, a una droga, puede ser al tabaco, puede ser al alcohol, a un medicamento, puede ser también a la tecnología, que se vuelva esclavo de la tecnología, que no pueda dejar de hacerlo, que sea una adicción, que tenga la compulsión, la necesidad imperiosa de consumir esto, que si no lo hace, entra en un cuadro de abstinencia. Empieza a tener síntomas de ansiedad, le sudan las manos, tiene palpitaciones, se ahoga. Eso es un adicto. Bien. Veamos. ¿Tiene las mismas características el adicto a la tecnología que un adicto a la cocaína? Las mismas características. Evidente con sus diferencias, más vale. Pero, ¿cuáles son las características fundamentales? Que quien es adicto, quien es esclavo del consumo excesivo de la tecnología, por ejemplo, es porque tiene un vacío interior. Un vacío interior. Se siente vacío. Lo que Viktor Frankl, un gran autor de la psicología, llamaba el vacío existencial. Su existencia está vacía. No saben qué quieren hacer de su vida, no tienen ni idea de lo que hacen en este mundo. No tienen un para qué, no tienen un destino, no tienen un sentido en su vida, no tienen nada. Y ese vacío lo tratan de llenar de alguna manera con este tipo de cosas. Bien. Se genera una dependencia psíquica y aún a veces física. ¿Qué es depender? ¿Qué es la dependencia?
La dependencia es cuando uno necesita de alguna cosa, por ejemplo, esto, al punto que si no la tiene, entra en un cuadro como el que acabo de describir. Eso es una dependencia psicológica, pero a veces también es física. A veces los niveles de alteración a nivel cerebral son tan serios, por ejemplo con el uso de la pornografía o con el uso de la internet en general, que deja una especie de circuito abierto a nivel cerebral que necesita ser alimentado. Y físicamente uno necesita, para mantener esos niveles de cerebro tranquilos, estar expuesto, por ejemplo, a imágenes constantemente. Bien, esto trae consecuencias, problemas en todos los órdenes. Por ejemplo, problemas físicos, trastornos del sueño. Es muy frecuente hoy escuchar trastornos del sueño. Insomnios o hipersomnia. O sea, insomnio quiere decir que no puede conciliar el sueño. La persona quiere dormir pero no puede. O hipersomnia, que tiene sueño durante todo el día. En los colegios se ve que los chicos se duermen. ¿Por qué? Porque están toda la noche con esto. Porque no duermen. Bien. Cansancio excesivo, lógicamente. Debilitamiento del sistema inmunitario. Es decir, su organismo se debilita tanto que se pueden, por ejemplo, pescar una enfermedad o un virus. Irregularidad en la alimentación. Porque no, ¿se acuerdan de eso que decíamos de la atención, de focalizar la atención una cosa a la vez? Cuando uno come tiene que comer. Sentarse, relajarse, comer bien. Comer bien quiero decir saludable, algo que me guste, pero además en compañía de otras personas, porque el ser humano es ser humano, no es un perro. Al perro uno le tira un poco de comida y el perro come, se satisface y listo, se acabó. El ser humano no, el ser humano como hicimos hoy, compartimos un almuerzo, conversamos y eso hace que todo sea más agradable, incluso la digestión se hace más agradable. Ahora, si uno tiene una alimentación rápida, rapidito así, parado, come algo o se sienta pero muy apurado, viendo el teléfono, no prestando atención a lo que pasa al lado, eso hace que la digestión no sea sana, ¿entienden? Entonces también aparecen irregularidades en la alimentación. Escaso cuidado del cuerpo, dolor lumbar, la espalda, ¿no? Por las posiciones, tanto el día así. Y eso trae problemas a nivel de la columna. Síndrome del túnel carpiano, eso es un dolor, un síndrome que trae mucho dolor en esta zona de la mano. Antes se aplicaba solamente al uso del mouse. ¿Vieron que el mouse antes era, ¿se acuerdan? ¿Así? Bueno, pero ahora también, porque vieron que uno cuando usa el teléfono usa el pulgar. Solamente está todo el día así y después dice, ay, me duele acá, me duele el pulgar. Le duele toda esta parte de la mano. Eso es síndrome del túnel carpiano. Cefalea, es decir, dolores de cabeza, cansancio ocular, etc. Bien, y la dependencia a Internet puede ser de muchas formas, de muchas formas. Por ejemplo, la adicción al sexo virtual, por ejemplo, la adicción a las relaciones virtuales, las compulsiones a la red, la sobrecarga cognitiva o la adicción al aparato, a la computadora. Bien. Adicción al teléfono celular. Veamos un poquito acá. Voy a decir algunas características propias del adicto al celular, para que ustedes consideren a ver si algún conocido de ustedes tiene el problema. Primero, gran importancia el celular. Básico. Es decir, gran importancia significa que están pensando en su teléfono todo el tiempo. No abandonan ni un instante el dispositivo. No lo pueden dejar. No pueden ir a jugar, por ejemplo, los niños sin ir con el teléfono. O salir un poquito, no sé, a la esquina sin el teléfono. O no sé, o ir de la habitación a la cocina sin el teléfono. No pueden, Cada uno verá. Lo usan como instrumento prioritario de comunicación. El teléfono celular se vuelve la única forma de comunicación. ¿A qué me refiero con esto? Tengo un conflicto con la esposa y prefiero decírselo por el teléfono. Estoy con ella, todo, y cuando me fui, tú sabes que te quiero. ¿Pero por qué se lo digo por acá y no se lo digo de frente? Se vuelve un tema, digamos, prioritario de comunicación. Antes, por lo menos en Argentina, cuando éramos chicos, yo tengo 8 hermanos,
mi mamá tenía lista la del almuerzo y decía, chicos, a comer. Y todos teníamos que ir con el grito, porque si no te quedabas sin nada y era... Bueno, ahora ¿qué hace la mamá? Le manda un WhatsApp. Y ni siquiera le escribe, está la comida lista, porque es muy difícil. Le manda un platito y unos tenedores que vienen ahí en el... ¿Se dan cuenta? Ya no nos comunicamos, pero hasta en cosas básicas, ¿se dan cuenta? Normales. Bien, si no tienen el celular cargado, experimentan un extremo malestar. La carga de la batería. Uno ve en los aeropuertos, ahora cuando veníamos, que con mi mujer en el viaje, tuvimos que tomar 4 aviones. 4 aviones, un bus, un barco, un tren. No, mentira, no tanto, no. Pero es lejos de donde venimos. Pero en los aeropuertos, la cantidad de gente que se amontona para cargar su teléfono, ¿vieron? Donde hay un rinconcito que pueden enchufar y que están todos ahí desesperados, o en los aviones. ¿Tiene esto para cargar en el avión? Bien. Su utilización no parte de una necesidad real, sino de necesidades afectivas y relacionales. No es que realmente lo necesite. Eso es falso. A veces uno se quiere convencer de que no, bueno, yo en realidad lo necesito. Soy un hombre de negocios. Pero en realidad la relación que tengo con este aparatito es una relación afectiva. No es una relación de necesidad real. Necesidad constante de estar en contacto con alguien. Es notable cuando hay jóvenes o adultos también. ¿No les suena el teléfono durante 5 minutos? ¿No se escuchó el ping? Y miran el teléfono. ¿Qué pasó que no me escribe nadie? ¿Está? O revisan, o reactualizan, o reinician el teléfono. Capaz que está fallando algo, no puede ser. Lo cargan de nuevo, es impresionante. Siempre tienen que estar en contacto con alguien. Todo esto son, acuérdense, características de los adictos al celular. Explican su conducta desde la necesidad, utilidad y seguridad. No, bueno, pero es que ¿cómo me voy a ir sin el teléfono? Que hoy en día, ¿cómo están las cosas? La seguridad, y yo que trabajo, y siempre lo explican. Nunca pueden aceptar, no, bueno, tengo un problema. Podría disminuir el uso de esto, ¿no? Suelen padecer fobia social o temor a estar solos. No saben enfrentar situaciones sociales nuevas, solos. Fíjense la cantidad de jóvenes que hay que se aíslan. Lo deben ver acá, no sé, el grupo de la parroquia. Seguramente vienen los jóvenes al grupo de la parroquia y más de uno se aísla con su teléfono. Es la forma de encontrar seguridad porque tiene miedo de enfrentar las nuevas situaciones. Ocasionalmente produce tristeza, aburrimiento, rechazo, falta de apetito, etc. Bien. Consecuencias. Aislamiento. Primera consecuencia. Eso que decía Jerry Tarkle. Nos volvemos seres solitarios, aislados unos de otros. ¿Qué nos está pasando como seres humanos? Cada uno está en la suya. Olvido del juego y la verdadera transmisión de emociones. Hace un rato afuera veía a una niña jugando con tierra. Eso es lo más sano que hay. Estaba muy bonita vestida ella. Pobre madre cuando ve esa ropa. Agarraba tierra y hacía así. ¿No? Pero eso, no saben lo sano que es. Eso es muy sano. El niño que juega con pocas cosas, el niño que es capaz de tomar un palo, es impresionante, pruébenlo. A veces uno le quiere regalar el mejor juguete al hijo, al sobrino, al nieto, lo que sea, el mejor juguete. Pero a veces se quedan jugando, nosotros lo hemos visto, con la caja del juguete y no con el juguete. La caja donde viene el juguete. Y ahí inventan que es un auto, que esto, el juguete. Y el juguete quedó ahí tirado ahí. Un palo, uno le da un palo a un niño y ese palo puede ser un caballo, puede ser una espada, puede ser lo que golpea a la hermana también. Pero es pero ayuda el ejercicio de la imaginación, el juego, el desarrollo de la... ¿Entienden? Toda esa riqueza, todo eso se pierde. Una vez, yo no atiendo en la consulta niños, no. Pero una vez me fue a ver una madre, no sé cómo llegó a la consulta en realidad. La secretaria no sé qué habrá entendido. Cuestión es que se sienta la madre con un niñito, tendría 3 años como muchísimo. El niño entra a la consulta con su madre, la madre se sienta
El niño se tira en un sillón que yo tengo ahí, en la consulta, con todos sus piecitos marcándome el sillón. Yo dije, a este muchacho, con una tablet, el niño, ¿no? Una tablet, jugando un juego, no sé qué, ¡bah! Gritaba todo el tiempo, ¡bah! 3 años. Y entonces le digo a la madre, bueno, ¿qué se le ofrece? ¿Qué le anda pasando? ¿En qué la puedo ayudar? Mire, mi problema es este nene, es mi hijo. ¿Por qué? ¿Qué le pasa a su hijo? Eso le pasa, me dice. No lo puedo controlar, no lo puedo controlar. Y bueno, señora, le digo, a ver, ¿pero por qué? Bueno, entonces me empieza a contar, no, yo le digo, vamos a comer, y él me insulta. Le digo, vamos a cambiarnos. Anoche, por ejemplo, dice, le dije, vamos a cambiarnos para ir a dormir. Y él agarró, dice, una jarra de vidrio y me dijo, no quiero. ¡Pum! La jarra al piso. Y le digo, bueno, señora, a ver, empecemos por esto. Esa tablet que el niño tiene, ¿usted se la presta seguido? No. Y yo digo, bueno, entonces me estoy quedando tranquilo. Y dice, no se la presto, es de él. ¿Entiendes? Es de él. 3 años. No, es que era el día del niño y cómo no le íbamos a regalar una tablet a él para que tenga. Bueno, ese es el problema, señora. Ese es el problema. No saben jugar. Tienen que aprender la competencia, frustrarse. Un juego para un niño es muy importante. Esos juegos que estaban haciendo de fuera, súper divertidos, que compiten, que corren unos con otros, que pierden, que fracasan. Eso ayuda mucho. Aprender el juego, por ejemplo, uno aprende el fracaso. Yo tengo el hijo más grande, le gusta el fútbol. Y ahí en Argentina el fútbol es muy común. Bueno, en México también, aquí no sé si tanto, pero en Argentina hay un club de fútbol que se llama River, que es el mejor club de todos. Y mi hijo es de River Plate también, igual que su padre. Nos ponemos los dos la camiseta para ir a jugar y empezamos a patear la pelota. Y él me hace un gol, y yo obviamente me dejo que me haga el gol, imagínense. Y otro gol, y entonces yo digo, bueno, ahora voy a ganar yo, para que aprenda a perder. Y lo empato nomás, 2-2, y se empieza. No puede soportar el perder, porque es niño. Tiene que aprender a frustrarse, tiene que aprender a perder, tiene que aprender a que no siempre se gana en la vida. Si uno le regala todo, pero ese tipo de cositas en el juego, ¿saben lo que ayuda a un chico? ¿Saben cómo crece su afecto? Pero como espuma. Con todo esto se destruye el juego, se destruye. Se destruye también la transmisión de emociones, la verdadera transmisión de emociones. No son emoticones las emociones, son emociones. Y uno tiene que saber decir, estoy triste, o qué te pasa, por qué estás triste, cuéntame. ¿Quieres hablar de algo? Eso es muy importante. Y eso no se logra con esto. ¿Entienden? Bien. La pérdida de la autenticidad. Tenemos jóvenes hoy en día que no son auténticos, que no logran su identidad, que no son auténticos, que no son transparentes. La pérdida de la espontaneidad y la originalidad. Todos hacen lo que hace todo el mundo. Listo, todos hablan como habla todo el mundo. Nadie es original, nadie es espontáneo. Y otras, por ejemplo, pérdida de interés, oscilación anímica. Porque cuando uno tiene una dependencia a uno de estos aparatitos, también lo hace porque necesita sentirse bien y cuando se siente un poquito mal, y bueno, vengo y me distraigo aquí para sentirme mejor. Entonces, no es capaz de tolerar la oscilación normal del ánimo. Cualquier persona normal tiene un ánimo, el estado de ánimo oscilante. Nadie es eternamente feliz, alegre, todo el día. No. Nadie es todo el tiempo triste, nadie es todo el tiempo irritable. No. Algunos sí tienen más tendencia a ser alegres, pero también tienen sus días. Todos tenemos nuestra varianza, ¿no? Eso, cuando se vuelve demasiado oscilante, es una consecuencia grave. Trastornos del sueño y la alimentación, ya algo dije. Uso de drogas y medicamentos. Porque en cualquier adicción, existe una conexión directa con otra. Cuando uno tiene una adicción a una sustancia, supongamos, muy probablemente la tenga luego a otra o a un comportamiento, porque termina por
que esto al final tampoco me satisface. Entonces tengo que buscar una cosa que me llene un poquito más. Es muy delicado. Deudas, ni hablar. Una vez un paciente, eso de las deudas le cuento, una vez un paciente, una persona que me iba a ver, me dice, yo le quiero decir algo. Sí, dime, que yo no tengo dinero para pagarle a usted la consulta. Nosotros tenemos en la fundación que trabajamos un sistema de becas que se llama. Las personas que no pueden pagar su consulta porque no tienen ingresos suficientes, por lo que sea, se les da un beneficio que es una beca. Es decir, no paga la consulta y uno la atiende de forma gratuita, ¿no? Entonces, me dice, bueno, está el sistema de becas, podés ahí solicitar una beca y si tienes suerte, ojalá que puedas. Entonces no tienes que pagar y eso. Bueno, muchas gracias. Está. Resulta que consigue una beca y yo lo empiezo a atender de forma gratuita y un día saca un teléfono que no les puedo explicar lo que era. Era no sé, capaz que controlaba una sede de la NASA era un aparato así y me empieza a ver, me dice, no, este teléfono sí, dice, este teléfono me lo compré ahora la semana pasada. Y yo le digo, ¿cómo? No podías pagar la consulta y tienes un teléfono. ¿Saben cuánto? Bueno, en Argentina, no sé decir las proporciones aquí, pero pagaba una cuota mensual que significa la mitad de un sueldo normal, básico, de un salario normal. La mitad de un salario en cuota de un teléfono. En cuota de un teléfono. O sea, un aparato carísimo. Carísimo. Una deuda, pobre hombre, hasta acá. ¿Se dan cuenta? Deudas. Conflictos sociales, ni hablar. Bien. Vivimos en una vida moderna que cada día nos acelera más, que cada día nos empuja más al acelere. Vivimos en una vida frenética. Vivir en 24 horas cada vez es más difícil. Los días como que no alcanzan las 24 horas. No alcanzan. Se viaja a 1000 kilómetros por hora. La vida agitada y bulliciosa. Uno dice, las distancias, por ejemplo, que recorre en pocas horas, eso hace que uno viva acelerado. La presión en nuestra mente. Todo esto hace que tengamos problemas gastrointestinales, cardiovasculares. El 25% de las consultas en atención primaria son de estrés, son de ansiedad. 8 millones de argentinos, por ejemplo, recurren a psicofármacos. Según cifras del Sindicato Argentino de Farmacéuticos y Bioquímicos, ya se prescribieron unos 12 millones de psicofármacos este año. La gente busca psicofármacos, toma ansiolítico, desesperado porque no pueden frenar el ritmo en el que viven. Bien. Veamos. Esto de acá. Apenas nos damos cuenta de lo que vemos o oímos. Tan acelerados estamos, tan metidos en esto estamos, que a veces no escuchamos cosas básicas, que a veces no escuchamos a nuestro vecino, que no escuchamos a nuestro hijo, que no vemos. ¿Saben qué recurso terapéutico se le dice a un paciente que vive muy acelerado y estresado? Bueno, usted se va a tomar 2 veces al día la posibilidad de ver el cielo. Vieron que dice el dicho, por lo menos en Argentina hay un dicho que dice, ¿qué sabe el chancho de aviones si nunca miró para arriba, no? Porque el chancho no puede levantar la cabeza. El cerdo no puede mirar para arriba. Claro que no. ¿Cuántas veces miramos el cielo en esta vida en la que vivimos? Yo le digo que si levanta la mano acá alguno que lo hace, es un bendecido. Pero poca gente mira el cielo. No digo contemplar el cielo con una visión, de una reflexión muy profunda, no, mirar, contemplar, observar el cielo. No lo hacemos. Mirar una planta, un árbol, un poco de césped, el correr del agua, no lo hacemos. ¿Dónde quedó la contemplación socrática? Antes los filósofos, cuando empezaba la filosofía en la antigüedad, se llamaba la cosmología, porque estudiaban el cosmos, el universo, observaban, contemplaban y ahí reflexionaban. Ahora no contemplamos, no miramos nada. Un hombre que se fue a vivir de una ciudad muy grande de Argentina, que es Buenos Aires, una ciudad
muy complicada para vivir, muy acelerada. Se fue a vivir a la ciudad donde vivo yo, que es más tranquila, y compró una casa a las afueras de la ciudad, donde tenía mucho campo. Y este hombre, que vino derivado de un psiquiatra de Buenos Aires, aquí a este pueblo donde yo vivo, fue derivado de un psiquiatra por un estrés agudo que había padecido, había estado internado. Y me dijo esa frase que está ahí: encontré mi propia vida. ¿En qué? En sentarse abajo de un árbol. Encontró su propia vida. Como está ese señor ahí, ¿vieron? Hay un pueblo cerca de donde yo vivo que se llama, la ciudad se llama San Rafael, y hay un pueblito más cerquita que se llama Villa 25 de Mayo. En esa villa la gente vive muy tranquila. Hace poco estábamos paseando por ahí y ves la gente, los hombres grandes, sentados en la vereda de la casa, sentados a la sombra de un árbol. Sentados. ¿Pero qué hace ese hombre? Está sentado. ¿Y qué hace toda la tarde? Está sentado. Eso es lo que hace. Ese hombre no toma ansiolítico, no toma nada. Ese hombre vive tranquilo. ¿Se dan cuenta? A eso tendríamos que volvernos nosotros. Bien, algunas soluciones a todo este problema. Primero, no olvidar la función de herramienta. Esto es un instrumento, es una herramienta. ¿Sí? Como puede ser un martillo o un serrucho o un lo que sea, una herramienta. Si yo tengo y soy carpintero y tengo que poner un clavo y bueno, necesito ciertos instrumentos para que ese clavo quede. Pero lo uso para eso, no para otra cosa. Esto es lo mismo, lo uso como un instrumento, como una herramienta. Segunda cosa, relación consciente y responsable. No es que tengo que decir, está prohibido usar teléfonos en mi casa. Aquí vamos a vivir como en el siglo III antes de Cristo y no se puede usar nada, nadie va a usar un auto, nadie va a usar internet. No, eso no. Pero hay que hacer responsable y consciente a los jóvenes, a los niños, en el uso de la nueva tecnología. Y nosotros, los adultos, nos tenemos que hacer responsables. Espacios sagrados. ¿Qué significa eso? Hoy lo conversaba con algún matrimonio. Hay que lograr establecer como reglas familiares, e incluso en los grupos, en las parroquias, en los grupos o en los colegios, pero en la familia, decir, bueno, en esta casa hay espacios sagrados. Hay lugares donde no se puede usar el teléfono. Supongamos el comedor, supongamos, no sé, la sala de estar donde estamos habitualmente en familia, y que haya específicamente un lugar donde dejar esto. Una canastita o una caja que diga celulares. Y se dejan ahí. Y no se tocan. Porque ahora estamos nosotros, si uno está comiendo, no puede estar con el teléfono. ¿Entienden? Bien, espacio sagrado. Porque se ha perdido eso, Se ha perdido. No se respeta ningún tipo de nada. No hay límite. Yo he visto gente contestar el teléfono en misa. La misa, lo más sagrado que tenemos los cristianos. Y les voy a contar una cosa más grave todavía. Espero que no se escandalicen. Una vez vi a un sacerdote contestar su teléfono en misa. El sacerdote estaba celebrando la misa, sonó su teléfono y dijo, disculpen. Sí, ya te llamo. Se pierde el espacio sagrado. Bueno, los espacios sagrados los tenemos que lograr en la familia. Salir de lo virtual para volcarse a lo real. Miren, cuando hay mucha exposición a lo virtual, pasa todo esto que les he dicho y nuestro cerebro se atrofia. Una vez recibí un paciente derivado por un neurólogo, lo derivaba por este motivo. El paciente presenta un cuadro convulsivo, había tenido convulsiones, ¿saben lo que son las convulsiones, no? Eso sí. Un cuadro convulsivo, sin epilepsia. ¿Saben cuál era la causa? Sobreexposición a imágenes en los videojuegos. Era verano y el niño, 14 años, pasaba 15, 16 horas jugando a los videojuegos. El cerebro hizo un cortocircuito, ¿entienden? Bueno, entonces salir de lo virtual. ¿Saben cómo trabajamos con este chico? Obviamente que se asustó. Entonces eso sirvió mucho para empezar a trabajar. Pero hicimos esto, empezamos a hacer un trabajo volcándonos a lo real. ¿Qué es lo real? Esto es lo real.
La tierra que les dije que jugaba esa niña, eso es real. Entonces, el chico tuvo que construir una huerta en su casa, en un espacio muy chiquito que tenía de tierra, pero preparar la tierra para sembrar alguna semillita, ocuparse de regarla. Compró una pecera donde tenía peces que tenía que cuidar y alimentar, unos pájaros. Eso es la realidad. Eso es la realidad. Salir de lo virtual para volcarse a lo real. Bien. Uy, listo, nada más. Muchas gracias. ¿No está la gente del audio? Hacemos, como siempre, un espacio para preguntas. Aclaro una cosa. ¿Qué quiere este? Y es que pueden hacer preguntas de esta conferencia, pero también si quieren pueden hacer de alguna de las dos conferencias anteriores. Bueno, aprovechar, gracias a Dios tenemos el tiempo para preguntas. Hemos puesto un horario que nos dé espacio para estar relativamente tranquilos. Y también antes de las preguntas, me parece oportuno también aclarar algo que puede ser importante aquí, que aunque salga de tema, al menos como dejarlo ahí como mensaje una vez más. Y es que, como ustedes bien saben, gracias a Dios, aquí en la parroquia tenemos también la posibilidad de que haya un ambiente, aunque más no sea una vez a la semana, para los adolescentes y para los jóvenes más grandes, como invitamos muchas veces, que todos los viernes, etcétera. Entonces, digo, creo que todos más o menos lo saben, los viernes a la tarde. Sí, no tiene batería esto, sí. Pues, sí. Entonces, porque con todo lo que están hablando ellos, ustedes como papás, evidentemente no es que van a encontrar la solución absoluta y perfectísima a lo de sus hijos, ¿no? De hecho, si se quiere, tragicómico, pero digo, mientras ahora Marco estaba hablando acá de la tecnología, evidentemente uno va afuera y por ahí ve algunos, en estos momentos los adolescentes están ahí con el teléfono, algunos, claro, porque eso es un trabajo a veces durísimo por cómo arraiga esto y que bueno, y solo Dios hace los milagros, nosotros como seres humanos. Pero digo, queremos aportar ese granito de arena a las familias y ayudar en lo que podamos nosotros mínimamente, teniendo al menos un espacio para sus jóvenes, que es lo que hablaba también hoy Lourdes, buscar los espacios católicos. Y bueno, entonces ahora los que quieran hacer preguntas, cuando tengamos el micrófono yo les acerco el micrófono y si no, ahora mientras tanto así en voz en cuello, lo más alto que puedan, pueden levantan la mano y hacen las preguntas. Ya, insisto, de esta conferencia o también si quieren de cualquiera de las otras dos. Sí. Sí. Claro, sí, gracias, padre. El tema de la adicción, el juego, cuando se habla, voy a explicarlo así, cuando se habla de adicciones, existen dos grandes grupos de adicciones. Unas se llaman adicciones a sustancias, y es cuando una persona tiene un problema de compulsión al consumo de alguna sustancia, sea una droga ilícita o el tabaco, el alcohol, lo que sea. Y existe lo que se llama el otro grupo, adicciones comportamentales
o de conducta. Y en eso entra todo esto que decimos. Entra la adicción a las nuevas tecnologías en general, como tú lo hemos dicho ahora. Entra la adicción al sexo, por ejemplo. Entra la adicción al juego, a los videojuegos o juegos en red. Al juego por apuestas, como puede ser un casino, supongamos, un centro de apuestas o lo que sea. También entran dentro de esto. Es otra problemática, digamos, con todo un marco bastante particular, pero que es cierto que existe y cada vez con más fuerza. El ejemplo que puse de este chico con las convulsiones es un ejemplo de la adicción al juego. Y el retraso también de esto, de la madurez de las personas, ¿no? Porque usted puso el ejemplo, padre, de un adulto. Un adulto. No es un niño o un adolescente que está jugando, no, es un adulto. Yo conozco casos, por ejemplo, de matrimonios donde tienen dificultades matrimoniales porque él se junta con los amigos los viernes a jugar en la computadora. Y es un hombre de 47 años, ¿no? Y se junta a jugar en la computadora, como un adolescente. Entonces hay una serie de factores que hacen más grave todavía el cuadro, ¿eh? Porque es inmadurez, pero hay un cuadro de dependencia. Muchas veces dependen de eso. Si el padre, como cuenta el ejemplo, la persona tuvo 3 horas jugando, probablemente tenga una dificultad, probablemente tenga una falta de control de eso y probablemente tenga una adicción al juego. Es verdad. Otra pregunta aquí. ¿Qué tanta relación tiene el hecho de que los niños tengan pues videojuegos o jueguen en línea o lo que sea, pero se dediquen única y exclusivamente a los juegos de violencia, a matar y hacer todo ese tipo de cosas? ¿Qué tanta relación tiene con lo que, no sé en Argentina, pero aquí pasa mucho, que lamentablemente se mandan a los niños ya en la high school, niños de pues adolescencia, digámoslo así, y se oye continuamente que un niño llevó un arma a la escuela y mató a 10. Y eso se oye muy constantemente aquí. Entonces, ¿qué relación tiene el hecho de jugar juegos de matar y de violencia con lo que pasa en la realidad? Sí. Mire, hay un fenómeno, o sea, ese fenómeno se puede explicar de muchas formas. Voy a tratar de dar una explicación, no digo que sea la única ni la mejor. Hay un fenómeno que descubrió un señor que estudiaba el cerebro humano que se llaman neuronas en espejo. Neuronas en espejo. ¿Qué significa esto? Este hombre, investigando con monos, con simios, descubrió que si uno frente a un simio que tenía sus cablecitos y le estaban estudiando su cerebro, hacía alguna actividad, por ejemplo, comer un plátano, al simio se le activaban neuronas, que se llaman neuronas en espejo, como si él estuviese comiendo el plátano. ¿Me explico? Es decir, es una acción refleja de lo que uno ve, lo asimila. E incluso a nivel cerebral estoy hablando, ¿eh? Ni hablar a nivel del aprendizaje. Eso por un lado. En segundo lugar, que la imagen tiende al acto. Siempre la imagen tiende al acto. Entonces, cuando uno alimenta imágenes de violencia, eso es un predisponente para que el niño, el joven o el adulto tienda al acto y produzca efectivamente eso que ha visto o eso que ha escuchado o eso que ha asimilado a nivel de imágenes, ¿sí? Y eso es muy delicado. A nivel de la violencia, a nivel de la sexualidad, lo mismo. Cuando hay desórdenes a nivel de la sexualidad, por ejemplo, uno ha visto a veces casos de personas con compulsión a la sexualidad y empiezan a ver imágenes, por ejemplo, agresivas, de violaciones, por ejemplo, y ellos tienden a la violación concreta, a los hechos. Eso es así. Hay un caso que es muy interesante sobre el tema de la violencia y la agresividad que uno asimila y cómo después la transmite. Es un hecho que se dio aquí en Estados Unidos, un caso muy conocido, lo deben conocer quizá, del famoso Ted Bundy. Ted Bundy, ¿han escuchado hablar de él? Ted Bundy es, o fue, el asesino y violador serial más importante que tuvo Estados Unidos en todos los siglos de los siglos.
aquí en Estados Unidos y en el mundo. Él, antes de morir, porque fue sentenciado a la pena de muerte, la noche antes de sentarse en la silla eléctrica, él pide una entrevista. Vieron que les dan para pedir su última voluntad. Bueno, él pidió una entrevista con un psicólogo católico. La pueden buscar en internet. Entrevista a Ted Bundy. Van a ver que es una persona de aspecto aparentemente normal. Un hombre profesional, de buen aspecto, pero evidentemente con un problema. ¿Él qué hacía? Captaba a las víctimas, niñas, a veces muy niñas, las violaba y después las mataba. Y después seguía su vida como si nada, iba al trabajo, normal. Bueno, él dice esto: yo empecé con mi problema por el uso de la pornografía, que en esa época, estamos hablando de revistas que él tenía que encontrar donde podía, revistas de pornografía, y dice esto: al principio era la excitación sexual simplemente que buscaba, después empezó a querer alimentar la violencia, entonces empezó a mechar con revistas de violencia, y él quería ver escenas de crímenes, violencia, y eso después lo transmitía. Por eso, como tú dices, un niño que llega a un colegio y saca un cuchillo y mata a 10 compañeros, o con un revólver, ¿no? Es eso. Es muy grave. El tema de la violencia es muy delicado, muy delicado. Incluso a nivel de los dibujos animados, uno dice, bueno, pero es algo inocente. Ojo con la violencia en la televisión, ojo con la violencia en los teléfonos móviles. A veces uno cree que, por ejemplo, ver televisión en familia y vemos una película que tiene escenas de agresividad, de violencia, pero uno es adulto y uno puede separar las cosas, uno puede distinguirlo, pero el niño no lo distingue. El niño aprende, asimila, como esponja asimila. Entonces, si ve escenas que es lo más común, ver una película donde hay, no sé, 18, 20 muertes en una película y uno lo ve como si nada. No sé si les ha pasado. Y después reflexiona y dice, pero la verdad que estuve viendo gente con un tiro en la frente, degollado. Además está tan bien hecho todo que parece de verdad. Y uno ya ni se impresiona de esas cosas. Pero a un niño, ¿saben cómo le afecta? Es muy delicado. Otro. Buenas tardes, doctor. Una Buenas pregunta, tardes. ¿cómo se podría ayudar a un adolescente a combatir la adicción al celular? Bueno, es un tema. El tema más importante en esto, como en todos los problemas psicológicos, lo primero que aclaro es que la solución mágica no la tengo. Pero voy a decir alguna sugerencia. Lo mejor aquí es la prevención, el trabajo preventivo, es decir, empezar desde de temprana edad a educar en esto. Y eso es muy importante. Cuanto más joven, digamos, encuentre a la persona con el problema, más fácil de intervenir, es decir, más fácil corregir, o menos difícil, diríamos, corregir a un adolescente que a un adulto, porque hay hábitos mucho más arraigados en un adulto que en un adolescente. El adolescente, por todas las características propias del adolescente, que hoy contó bien Lourdes a la mañana, conviene, yo digo siempre, poner reglas familiares, si antes no se pusieron reglas. O sea, si antes no hubieron reglas y ahora de golpe uno se da cuenta que hay un problema en casa y que uno tiene que poner reglas, pero que antes no las hubo a las reglas, no le puedo decir, a partir de ahora no usas tu teléfono, o a partir de ahora no. En todo caso, a partir de ahora, en esta casa, nos vamos a dar lugar para generar espacios sagrados, lo que decía recién. Y a partir de ahora, en esta casa, nadie puede usar el teléfono en el comedor, supongamos. O nadie puede usarlo en su habitación porque a tal hora hay que irse a dormir y el teléfono lo dejamos en tal otro lugar, supongamos. Pero todos lo hacemos, empezando con el ejemplo de papá, de mamá. Y de esa forma, el adolescente quizás pueda acceder más fácilmente. Si no, inmediatamente se va a rebelar por su misma condición de adolescente. Buenas tardes. Buenas tardes. Mi pregunta, ¿por qué una niña de 11 años se corta sus brazos? Cuando se enoja, se le dio permiso de jugar con la tableta 45 minutos, se acaba su tiempo, se enoja, se esconde y no va a la cocina a buscar un cuchillo. Con tijeras y cualquier instrumento con filo corta sus brazos. Que a esa niña no le duele y
y no piensa que le duele a la mamá. ¿Qué le pasa? ¿Se puede explicar? Sí. Hay las conductas autolesivas que se dicen cuando la persona se lastima a sí misma, son conductas muy delicadas a nivel de la salud mental. Conductas muy delicadas a nivel de la salud mental. Cuando una persona es capaz de agredirse a sí misma, por ejemplo con cortes, probablemente porque tenga un enojo muy grande, porque no sepa enfrentar su frustración, no supo hacerlo nunca y ahora tampoco probablemente, pero es un tema que hay que tratar con una ayuda profesional. Si ella siente o no siente el corte, claro que lo siente, pero es más la bronca que siente, por eso lo hace. Pero conductas autolesivas son muy delicadas a nivel de la salud mental, entonces apenas se presentan, hay que consultar con un psicólogo y a veces incluso con un psiquiatra para que ayude con medicación a que esa persona aprenda a estabilizarse, a estar más tranquila, a controlar sus impulsos, por lo menos al principio. Y después, de a poquito, ir trabajándola con terapia o lo que sea para ayudarla a que esa persona no aprenda a enfrentar sus frustraciones de una manera más saludable. Pero es un tema delicado y hay que trabajarlo con, digamos, con urgencia sería. Porque eso puede ser, digamos, que de un día para otro se produzca mucho daño, y eso puede ser grave. Hay que ayudarla. Aprovecho la ocasión también para agregar, ahora que Marcos dice eso, que algo estuvimos conversando también, que encontrar una asistencia profesional a veces no es fácil. Por eso también ellos comentaban que gracias a algunos sacerdotes de la congregación empezaron a formarse como psicólogos católicos. Entonces tenemos que también nosotros tratar de conocer psicólogos católicos aquí al alcance nuestro, y eso es muy difícil. De partida siempre las cosas hay que buscarlas en el orden más bien familiar, natural, espiritual, pero como bien han señalado ellos dos, ahora en más de una ocasión hace falta también una asistencia profesional que va complementando eso. Todo tiene que ir junto, ¿no? Por también la parte espiritual, evidentemente, y familiar. Entonces nosotros como parroquia nos comprometemos a partir de aquí, al menos en un par de semanas, de tratar de averiguar todo lo que tengamos al alcance. Sabemos de casos de psicólogos muy buenos, pero más bien por ahí solo que hablan inglés y no español. Entonces, para aquellos que, llegado el caso, necesiten una asistencia, además de toda la asistencia espiritual, de poder también brindar esa asistencia, al menos a las familias de nuestra parroquia, en el caso que eso se pueda proveer, ¿no? Bueno, ahora otra pregunta. Buenas tardes otra vez. Precisamente anoche estaba yo relajándome y puse la televisión y me di cuenta que, más bien me hice la pregunta, ¿cómo nuestra sociedad no se queja o hace un paro de la televisión? Actualmente, yo creo de 10 programas, uno encontré que se llama Life, que es para la familia. Todo lo demás es de carteles, de asesinatos, es todo la cosa más horrible. Lo que acaba de mencionar ahorita, igual que en los juegos, hubo una escena donde 2 mujeres se golpearon, la lucha libre. Yo pasaba canal y canal y decía, ¡qué horror! Y mi preocupación ahorita es cómo podemos combatir que nuestros hijos se expongan en la televisión y vean esa porquería. No sé si ustedes padres la ven o lo han observado, pero es una cosa horrible, pura violencia y agresión. Sí, es cierto, eso coincido. En Argentina es igual, agresión y abuso de la sexualidad desordenada. Eso es así en la mayoría de los canales de televisión, también en internet. Todo pasa por una situación, por una cuestión educativa. Educar a los hijos, que educar es muy difícil y es de años. Pero educar pasa por conducir al hijo a generar su propio criterio y hacerle entender que las cosas están mal, que esto está mal, que esto está bien. Nunca por imposición, digamos, de forma que él
se tenga que restringir al uso de alguna cosa por miedo o por temor o porque aquí está prohibido, sino por la comprensión real de que es sano no hacerlo o porque es sano hacer determinada cosa. Digamos, el punto de vista de la educación tiene que ser más una conducción para que él forme criterio y no un criterio de uno impuesto de una forma bruta, digamos, exagerada. Pero hay que enseñarlo porque se va a encontrar con eso. Sí, claro que sí. Sí, porque el gran cambio social y cultural está en la familia. Eso es así. Es decir, el cambio grande que se va a notar es en la familia. Cuando uno hace incluso una estadística a nivel social de todos los dramas que existen hoy, por ejemplo, a nivel de la sexualidad, de la agresividad, todos los dramas que existen hoy en ese campo, y uno dice, una familia cristiana puede prevenir todo eso. Una familia católica puede prevenir todo eso, puede trabajar todo eso. Entonces, una familia católica es el recurso. Hablando con un sacerdote en una oportunidad, decíamos esto: ¿cuál es la posibilidad de generar un cambio a nivel cultural? Grande, serio, significativo, porque es enorme lo que hay que hacer. Bueno, y la respuesta fue esta, me dijo, la respuesta es la evangelización. Porque si en la casa se cumplen los mandamientos, si en la casa se vive la gracia, si en la casa... Eso es más fuerte que cualquier psicólogo, que cualquier psiquiatra, que cualquier herramienta social disponible, lo que sea. Es mucho más importante. Es lo que sucede. Es lo que sucede. Nosotros, por ejemplo, vivimos en una ciudad, es la ciudad donde nace, digamos, el Instituto del Verbo Encarnado. Es una ciudad chica, donde hay la presencia de muchos sacerdotes, de muchas religiosas, de mucha evangelización, por parte del instituto, por parte de la diócesis, hay un montón de evangelización. Y es impresionante el cambio que se ve en los años de lo que era mi ciudad hace 30 años atrás y lo que es ahora, por el producto de la evangelización. Porque aparecen hoy, después de 30 años, profesionales jóvenes, responsables con su trabajo, que no roban, que no hacen uso abusivo de este tipo de cosas, que quieren educar bien a sus hijos. Ahí está el cambio. Muy a largo plazo, pero ahí está el cambio. Si usted quiere una propuesta así a nivel social, esa sería. Buenas tardes. Yo sé que no vamos a parar la tecnología, pero yo le quiero dar las gracias a usted y a su esposa, porque hace tiempo yo oí un reportaje que dice que el cuerpo, el ser humano va a mutarse, porque como estamos siempre boca abajo, con la cabeza abajo, viendo el celular, creo que nos va a crecer un hueso, que vamos a parecer unicornios todos. Pero gracias a usted y a su esposa, las herramientas que nos está dando es algo tan simple que acaba de decir, salir de lo virtual, poner los pies en la tierra. A mí me da mucha alegría estar aquí y llevarme todas estas herramientas para ayudar a mi hija, porque no quiero que sea una estadística más. Así que doy gracias a Dios por estar aquí y llevarme estas herramientas, que yo sé que el mundo no lo vamos a cambiar, pero en mi casa sí va a cambiar de hoy en adelante. Así que muchas gracias por todo, porque imagínense ir con un psicólogo, no tenemos el dinero. Con $15 nos ha dado una clase para toda nuestra vida. Gracias. Bueno, muchas gracias a usted. Sí, buenas tardes. Yo pienso que este tema pues nos toca a todos, aunque muchos no nos animamos a preguntar o hablar, pues yo creo que todos tenemos el problema en casa, tanto a veces nosotros como papás, como los adolescentes y los niños, porque a veces por ignorancia empezamos desde muy chiquitos a ten el teléfono para que te calles en el doctor o en el restaurante o lo que sea, ¿verdad? Mi pregunta es,
un consejo o una técnica o algo que usted pudiera compartirnos, cómo, ya que cometimos el error de hacer eso con los niños nuestros y queremos corregir. Yo estaba comentando aquí en mi mesa, ay, les voy a quitar todo, ¿verdad? Pero obviamente que pues sería un caos el hacerlo así, ¿verdad? Entonces, más que una pregunta, pues sería el pedirle al consejo a usted o una técnica, ayudarme. En mi caso, que yo tengo un niño de 10 años y otro de 7, ellos no juegan electrónicos más que el fin de semana, pero el fin de semana es todo el fin de semana. Entonces, yo miro esa adicción, ese desespero de que el fin de semana, y me imagino que en el tiempo eso pues va a escalar, ¿verdad? Y me gustaría pues frenarlo ahorita mismo que están que estoy aprendiendo como mamá y que quisiera frenar a no llegar a la adolescencia, que estoy escuchando a varios papás que ya están en la high school o algo y que ya no hayan ellos cómo comunicarse con sus hijos más grandes o cómo ahora sí que parar eso, ¿verdad? Entonces eso es lo que yo quería comentar. Bueno, muy bien, muchas gracias por la pregunta. Hay varias cosas que podríamos decir. La primera, nos suele pasar que a veces uno no tiene conocimiento de una cosa así y comete errores, como todos cometemos, como padre, nadie es un padre perfecto. Todos tenemos problemas, tenemos dificultades, por más que uno lo sepa, incluso a veces por la misma situación o ocasión que se presenta no puede manejar una determinada situación y reacciona como no debería reaccionar, y eso nos va a pasar siempre. El primer elemento sería no culparse. Es decir, a veces uno como padre, cuando ve un defecto de un hijo, una dificultad en un hijo, tiende a buscar la culpación en la causa, que soy yo. ¿Se entiende? Yo digo, hoy mi hijo tiene este problema porque yo hice las cosas mal. Entonces cargo la culpa sobre mí. Y eso puede tener un problema. Porque primero que culparme a mí no mejora las cosas. Más que lamentarme en eso y listo. Pero además por esto, porque puedo desviar mi atención y quedarme en ver el problema del hijo como un fracaso mío y no como un problema de él. Y yo lo tengo que ver como un problema de él porque yo le tengo que dar solución ahora. ¿Está? Eso es lo primero. Porque eso ya genera una condición, digamos, positiva hacia el cambio. ¿Está? Y no simplemente una lamentación, uy, ahora tengo que resolver esto que generé. En segundo lugar, esto tiene que hacerse, este cambio tiene que hacerse no de una forma radical y absoluta, como usted decía, llego y le saco todo. No. Tiene que ser de una forma paulatina, muy de a poquito, y restringiendo de a poquito el uso, o el abuso que hoy se hace de los dispositivos, y restringiendo de a poco. De una forma paulatina. No sirve el cambio brusco, eso no, eso genera todo lo contrario. Siempre de forma paulatina. Pero además que no sea simplemente restrictiva la regla. Simplemente voy a restringir el uso a partir de ahora no se usa, no. La tercera cosa sería que uno tiene que dar alternativas de conducta. Generar otras propuestas, otra alternativa. Porque si yo le digo, bueno, a partir de ahora los sábados no puedes estar con tu teléfono. Bueno, pero ¿qué hago? Va a decir él. ¿Entienden? Generémosle un espacio distinto. Generemos actividades. Ser padres es una tarea para toda la vida. Ser padre es una tarea para toda la vida. Cuando uno engendra un hijo, se hace responsable de ese hijo para siempre. Para siempre. Entonces, toda la vida va a tener que estar en ejercicio educativo, todo el tiempo, y eso es un esfuerzo. Y a veces uno está cansado porque trabaja y el fin de semana, qué esfuerzo tener que hacer algo con los niños. Pero hay que hacerlo.
lo subo al carro, no sé, me voy a algún lugar cercano acá, entiendo que hay lugares muy bonitos de campo, despejados para hacer algo, alguna actividad en familia, un paseo. Hay que generar alternativas de conducta. Si llega el sábado y nos quedamos todos en casa sin hacer nada, no ofrezco alternativa de conducta. O alternativas más simples, que se vuelva una costumbre en casa que los sábados juguemos en familia a un juego de mesa, supongamos, no sé, a las cartas, algo que se puede hacer algo divertido, con premios, con que el chico se entusiasme y le genere una alternativa. Si yo no le doy alternativa de conducta, él no va a tener cómo salir. Y después, lo último sería que hay que enseñarle de a poquito a los niños a frustrarse. A frustrarse. El tema de la frustración, el saber fracasar, el saber que nos puede ir mal en la vida, eso es muy importante, muy importante. Hay un ejemplo, porque todo adicto es una persona que no sabe frustrarse. Por eso, como no sabe frustrarse, consume. Hay un ejemplo de una religiosa que es impresionante la obra que hizo, un trabajo extraordinario, en Italia, se llama la Madre Elvira. Ella trabajó porque ella es muy ancianita, está por morir, está muy viejita, pero dejó una obra extraordinaria. Una comunidad que se llama Comunidad Cenácolo, que trabaja con la rehabilitación de chicos con adicciones a las drogas. Una monjita de este tamaño que recorría las calles de Italia en las zonas más difíciles, una mujer así, chiquitita, y agarraba a los muchachos que estaban drogándose y decía, venga para acá. Algunos los llevaba de la oreja así, como niños. Vamos, y los llevaba a su comunidad para enseñarles a salir del problema de las adicciones. Y hubo un recurso, usaba dos grandes recursos, que son el trabajo y la oración. Yo conocí varias comunidades de estas, y habitualmente son en campos. Entonces los jóvenes, ¿qué hacen? Están todo el día trabajando en la tierra y rezando. Tienen horas y horas de adoración al Santísimo. Es impresionante. Bueno, pero además de eso, trabajaba el tema de la frustración, la monjita. Les hacía hacer esto. Por ejemplo, les decía, bueno, vamos ahora a construir un muro, una pared. Entonces vamos a traer las piedras, los ladrillos, el material, no sé, para hacer la pared, ¿sí? Y ella misma trabajaba con ellos. La monjita venía cargando piedras, armaban el muro, y cuando estaba más o menos ya en una altura importante, que habían trabajado mucho, venía la monjita con un plomo, con una regla, medía así la pared y decía, no, está torcida. Hay que tirar el muro. No estaba torcida. ¿Para qué lo hacía? Para que se frustren. Para que aprendan que las cosas a veces no salen bien y que hay que hacerlas de nuevo. ¿Entienden? No digo que tenga que hacer un muro en su casa todos los días, ¿no? Pero lo que quiero decir es que tienen que enseñarles a esperar, a frustrarse, a controlar sus impulsos. Por ejemplo, saber esperar, que se puede presentar como un juego a veces. Hay un test que es muy interesante, que se desarrolló acá en Estados Unidos, un test que se llama el Marshmallow Test. Es muy interesante, no sé si lo han visto. Si lo buscan en internet lo van a ver, porque hay una muestra incluso de un video que circula en internet. Es muy, muy divertido. ¿Qué hacen? Ponen en una sala a unos niños con un malvavisco, lo sientan al niño y le dicen, bueno, yo te voy a dejar aquí un momento solo. Él no sabe que lo están filmando y lo están viendo, ¿no? Y dice, te vamos a dejar aquí solo. Si tú no te comes el malvavisco y aguantas y resistes y no te lo comes, cuando yo regrese te voy a dar 2. Esa es la consigna. Entonces el niño chiquitito se queda frente al malvavisco y alguno le pega un pellizquito así, otro se lo mete a la boca, después se lo saca y aguanta. Y bueno, y finalmente cuando el experimento, ¿en qué consistió? En esto. Que los niños que tenían más capacidad de espera, más capacidad de resistencia, y realmente esperaron hasta recibir el premio de los 2 malvaviscos, son chicos que generan más resistencia. Que a largo plazo, porque hicieron un estudio a largo plazo, esos niños, después jóvenes, no caían en adicciones, en consumo. En cambio los otros, en porcentaje, era mayor. ¿Entienden? Y a veces se puede presentar en casa como forma de juego y decir, bueno, nos sentamos a la mesa y con algo que nos gusta comer,
vamos a hacer el esfuerzo de esperar un ratito, no sé, como un juego, a ver quién es el primero que aguanta, no sé, ¿no? O enseñar dificultades con cosas chiquitas que aprendan en casa, por ejemplo, a que hoy te puede tocar ayudar a mamá a levantar los platos de la mesa, a limpiar, y se puede hacer a través de un juego, una moneda, supongamos que diga, bueno, vamos a tirar la moneda, a ver a quién le toca hoy. Y a ese que le toca, y si no le gusta, no, lo tiene que hacer igual. Ese tipo de cositas pueden ayudar. Y habría muchas cosas más que no se me ocurren, pero después podemos ir conversándolo. No sé, Lourdes, si querés opinar algo. Bueno, la anteúltima pregunta, porque ya ahora sí estamos. Buenas tardes. Okay. La pregunta es, en la casa los niños no los dejamos ver televisión o películas de... No escucho bien, a ver un poco más fuerte. En la casa los niños no los dejamos ver televisión con violencia. Pero ¿qué sucede si en las escuelas sus compañeros llevan los teléfonos y están escondidos ahí viendo escenas violentas? En nuestro caso, la directora de la escuela donde asisten los niños tomó cartas en el asunto y expulsó al niño de la escuela por tener teléfonos y ver violencia ahí. Entonces no sé qué se podría hacer si otras escuelas no toman o no hacen esos cambios. ¿Entendiste? Sí, creo que sí. A ver que si en casa uno cuida, por ejemplo, que un hijo no vea violencia en la televisión y demás, pero el chico accede igual, ¿no? En el colegio. En la escuela, por ejemplo, con otros compañeros. Claro, con otros compañeros y todo. Bueno, claro, eso puede pasar. Y hay muchas formas de solucionarlo, dependiendo de cada situación, cada familia, cada historia, Pero, en general, uno tiene que buscar siempre lo mejor para los hijos. Si pudiese buscar un buen colegio o lo mejor que se pueda, eso de base sería muy bueno, un contexto favorable y demás. Pero también es cierto que no tengo que criar hijos que vivan en un frasco, como decimos en Argentina. No sé cómo se usa la expresión aquí. Que vivan en un frasco, que vivan encerrados en un sobre cerrado. Eso no existe. Tienen que ser niños que sepan, que conozcan el mal, pero que sepan que eso es malo. Eso es muy importante. Formar hijos con criterio. Porque si uno forma hijos encerraditos, que en mi casa no se ve televisión, que en mi casa esto, que en mi casa lo otro, eso pasaba en otras épocas. El hijo iba a lo del vecino y el vecino veía cualquier cosa en la televisión. Y listo. El tema es que uno tiene que formar el criterio en el hijo. Él tiene que saber que eso es malo, que tiene que saber que eso no se hace, que tiene que aprender a decirle a los demás que eso no se hace. Aprender a ponerse firme frente a la opinión de los demás. Cuando uno se va haciendo maduro y se va haciendo grande, hay una autora austríaca que se llama Elizabeth Lucas, que dice que cuando uno se va volviendo maduro, adulto, se va independizando de ciertas dependencias normales que tiene. Y dice esto: primero se independiza de la opinión de los demás. Una persona madura es independiente de la opinión de los demás. Una persona madura es independiente, dice, de la opinión de personas determinadas. Una persona madura es independiente de las modas. Una persona madura es independiente, ¿está? Entonces, eso uno se lo tiene que ir enseñando poco a poco al niño y después al adolescente y después al joven, que tiene que ser independiente de esas cosas. Eso que yo decía, la pérdida de autenticidad. Tienen que ser hijos auténticos, que sepan que esto está bien y que esto está mal, porque está bien y porque está mal. No porque lo hagan los demás o no lo hagan los demás, o porque los demás me digan que lo haga o no lo haga. Porque si no van a ser jóvenes con falta de personalidad, inauténticos, que no van a tener fuerza, que no van a tener capacidad de plantarse ante los demás, que van a ir en el movimiento del mundo, digamos, lo van a arrastrar como el viento, digamos, ¿no? Antes de la última pregunta, si está Lucía González Pérez aquí adentro, porque hay una cartera de ella que tenemos ahí. Bueno, última pregunta entonces. Muy buenas tardes. En el segundo tema que tocó su esposa, dio un ejemplo de, por ejemplo, cuando un bebé empieza a tirar un juguete y
Nada más la pregunta es que yo tengo 2 bebés, uno de ellos ahorita está empezando a ser un poco agresivo. ¿Cuál es el método quizá un poquito más efectivo para quitarle esa como inicios de violencia que tiene, sin tener que acudir a la violencia? ¿Un bebé de qué edad? De 21 meses. Claro. Bueno, eso propiamente no es violencia, digamos. Son berrinches propios de la edad, son arranques propios de la edad, que se tienen que ir corrigiendo. Un niño de a poquito va queriendo lograr esa identificación personal que después se intensifica en la adolescencia, pero un niño la va queriendo lograr también. Se quiere plantar, quiere manifestar que él es distinto, que él quiere una cosa y hace un capricho porque la quiere. Lo que pasa es que el niño no distingue razones todavía. Y uno como padre o madre tiene que enseñarle que algunas cosas no se pueden, que existen límites, que existe una autoridad, como habló Lourdes, una autoridad, no una autoridad despótica que aplasta al otro simplemente por autoritario, sino una autoridad que lo hace por el amor que le tengo y porque sé que es lo bueno para él, ¿no? Pero el niño es normal que tenga esas reacciones, pasa que uno se las tiene que corregir. Por ejemplo, diciéndole eso no se hace, generando una técnica que se llama tiempo afuera. Cuando un chico hace un capricho y empieza a patalear o golpear o algo, uno se le dice, bueno, un momentito, eso no se hace. Si uno responde con violencia, cometió un grave error. Si uno le pega un grito, ¡eso no se hace! O lo golpea o algo, no, eso no, porque eso genera más violencia. Pero uno le dice, eso no se hace, con total tranquilidad, uno manteniendo la calma, y le dice, tiempo afuera. Lo pone en un rincón, lo pone en una sillita a un costadito, que patalee, que llore, o en un bañito, que rompa todo, no importa, pero lo deja ahí hasta que se le pase. Miren, los berrinches tienen un umbral de tolerancia, es decir, crece, pero llega un momento que ya no puede crecer más el berrinche. Y si uno lo ignora encima, es todo un esfuerzo de uno, ¿no? Porque le quedan los oídos así a uno. Pero si uno tolera eso, el berrinche llega a un límite, a un umbral, del cual no pasa, y el niño se empieza a dar cuenta que nadie le da bolilla, que nadie le da atención, y eso empieza solo a bajar de nuevo. Cuando bajan los niveles, el chico se tranquiliza, uno lo lleva a la concientización y le dice, bueno, eso no se hace. ¿Entendiste que no se hace? La pones triste a mamá o a papá, pedí perdón, un abrazo, reconciliación y arrancamos de nuevo. Bueno, agradecemos una vez más a Lourdes y a Marcos.